Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mit euch über mich ein bisschen reden, meine Geschichte hier in Deutschland und diese Geschichte mit 4 Sprachen. Also ich wohne gerade hier in Deutschland, in Leipzig. Ich bin 28 Jahre alt für alle Fälle und ich habe Wirtschaftsingenieur hier, also nicht hier eigentlich, in Chile studiert. C'est pour ça que des fois c'est vraiment important de connaître des autres langues, comme ça tu peux parler avec différents gens, différentes cultures et vraiment connaître les cultures comme ici je parle un peu allemand et comme ça je peux vraiment entendre pourquoi les gens sont comme ça et des choses comme ça. C'est pour ça que when you're learning a new language, for example when I was in the USA, it was very important to connect with others. You open your mind, the different perspective of life. This is really important to have because if you're not learning anything new, it's not about learning a new language, but about opening your mind. In new languages, they open like you're using another part of your brain. Or you have like another brain actually. That is very interesting. Así que este video les voy a contar un poco cómo fue mi historia de hablar solamente un idioma a 4 idiomas sin realmente buscarlo, sino que se fueron dando por ediciones, no por el lenguaje, sino por las aventuras que te permite la vida, y que tuve mucha suerte y tuve también el coraje de tomar esta decisión. Así que si quieres aprender un lenguaje, quédate en el video. Todo partió cuando era pequeño, en verdad. No me interesaba nada los lenguajes, o sea, aprender una lengua, una cultura. Cuando uno es niño, es pequeño, no le interesa en verdad ir a los cursos. Si no quiere jugar, uno quiere pasarlo bien. Y para mí el tema del idioma no era tan importante, la verdad. Pero hay un punto crítico, es que mi papá me cuenta que mi tío se fue en el 73 de intercambio a Texas, Estados Unidos. Ahí aprendió el idioma, me contó mucho de su experiencia, que fue tremenda, de el shock cultural, de que habían calculadoras, que habían estas máquinas para poder sacar una soda, una Coca-Cola por ejemplo, y eso no existía en Chile. Entonces también fueron como cosas súper interesantes. Y cuando vuelve, que una anécdota súper interesante, es que mi padre y mi abuela van a buscar a mi tío al aeropuerto y él llega con unos jeans, si no me equivoco son un Levi's, con unas botas como vaquera. Entonces llega y no reconoce a mi hermano, no reconoce a mi padre, ya que había cambiado un poco de 13 a 14 años que tenía la edad mi papá. Él cambió mucho con el bigotito que aparece, el pelo, la voz ronca, y van cambiando las cosas. Mi tío le dice: ¿quién eres tú? Tú no eres el Pato, así que chao. Y ahí comienza una historia bastante interesante. Con eso en mente parte esta idea de mi padre, que me inculca de decir: oye, te puedes ir de intercambio en algún momento y sería una buena idea, si te interesa, te puedes ir. ¿Qué pasó? Que yo en el colegio tuve un poco de inglés y todo, y a los 14, 15 años decido: ya, me voy de intercambio, me voy a Estados Unidos. Pasa un tiempo y digo: ¿sabes qué? Mejor no, porque no quiero perder un año, quiero atrasarme un año, no quiero perder esta graduación con mis compañeros del colegio y muchas cosas entre medio, y al final lo que yo encuentro que menos mal yo me fui de intercambio, porque me permitió muchas cosas. Si tú estás en una situación similar o algo parecido, atrévete, inténtalo. Es una experiencia pero muy... Es difícil de explicarla, hay que vivirlo, porque cada experiencia es distinta, con alto y bajo, pero tiene un crecimiento personal gigante. Si te interesa hacerlo, por favor, dale un salto, porque en esta oportunidad es grandísima, es tremenda, así que inténtalo. Temas que cuando dije no, después lo pensé de nuevo y menos mal que dije: ya, ahora sí me voy a ir. A los 16 años dije: ya, vamos, me voy a ir de intercambio, hay que hacer un papeleo, ganarse una beca. Y lo bueno es que clasifiqué en cierta manera. A los 17 años, mi último año del colegio, me fui a realizar mi senior year en Minnesota, Grand Rapids, en Estados Unidos. Y para mí fue una experiencia tremenda. No hablaba un poco de inglés, pero era más leer, escuchar. Son las cosas típicas que uno entiende, ¿sí? Pero cuando uno tiene que hablar, le da nervio, te da vergüenza y cosas por el estilo. Y eso igual puede complicar al momento de intentar hablar un nuevo idioma y que no es tu idioma materno. O sea, las palabras no salen tan naturales como para mí el español. Entonces yo utilicé un método que lo voy a contar en otro video, que me permitió realmente colocar el idioma en mi mente, poder soñar en el idioma en inglés, poder conversar con más gente y sentirme un poco más seguro de mí mismo, de yo poder
establecer conversaciones, entender, responder de manera congruente a lo que me estaban hablando, para mí fue tremendo. O sea, hacer mucho deporte, música, fue pero bacán. Así que estuve un año en Estados Unidos y después volví. Cuando volví a Chile dije ya, pucha, ¿qué voy a hacer? Decidí estudiar ingeniería industrial en Chile y había un convenio con mi universidad que me permitía hacer una doble titulación en Politécnico de Milano o Torino, en Italia. El tema es que cuando ya llevaba 2 años, este acuerdo desaparece. Entonces la idea de irse a Italia se va. Y dije, ya, ¿qué otro país podría ser? Aunque igual podría haberme ido, pero tenía en mente, no sé por qué, Italia ya no. Y el tema es que mi padre, el 88 o el 89, trabajó un año en Francia, cerca de París. La experiencia que tuvo mi padre fue súper llenadora, y es lo que me cuenta, que poder hablar francés, trabajar en francés, fue una experiencia que no la voy a olvidar nunca y la marcó para toda su vida. Cuando me dice eso, ya vámonos a Francia, pude postular a Francia, me gané un cupo y con eso me pude ir a Francia, a Angers, el 2019, de intercambio por un semestre. Y en verdad lo pasé muy bien, utilicé nuevamente el método, siendo que era un caso distinto, pero funcionó. Lo único que tengo un buen pasado, porque estuve en un colegio francés por 4 años y que me permitió ganar este acento, porque lo estuve desde los 4 hasta los 8 años. Y eso me permitió tener el acento francés, que es bastante difícil hacer estos ruidos, sonidos que son del francés, la R y cosas por el estilo. Entonces tenía el acento, pero de las palabras no me acordaba nada. O sea, no me acordaba cómo establecer una buena conversación. Podía decir hola, presentarme, cosas bastante básicas, pero no podía realmente expresarme bien. Pero con este método que lo utilicé y me funcionó pero espectacular, pude hablar francés. Estuve con mi ex novia en ese momento en Francia y fue una experiencia pero muy muy hermosa. Y siempre el recuerdo que voy a tener de Francia y Estados Unidos siempre son de mucho cariño, de alto y bajo por supuesto, pero fue tremenda la experiencia. O sea, si tú te vas de intercambio, ya sea en el colegio, escuela, liceo o la universidad, toma la oportunidad, porque este cambio cultural, de apertura de mente, de conocer otras verdades, otras realidades, que a veces uno se centra mucho en su realidad, porque es lo que uno conoce, cuáles son sus costumbres, cosas que hacen, cómo cocinan, cómo interactúan con otras personas, cómo se despiden. Son muchas las cosas. Entonces, si tienes esta oportunidad, te recomiendo tomarla porque es hermosa. Cuando yo vuelvo de Francia, me quedan mis últimos 2 años de la universidad. ¿Y qué es lo que pasa? El 2020 llega Corona, estudiar todo desde la casa como todos nos tocó, y que fue súper difícil. Tuve la suerte que ningún cercano tuvo problemas de salud, yo tampoco tuve problemas de salud, tuve mucha suerte. Con eso ya uno se preocupaba de otras cosas, del tema de la salud, que todos estuvieran bien, terminar la universidad. Y queda para mí, que yo tenía una idea de, me encantó Francia, me quiero ir a Francia, se cierra un poco esa idea, se acaba un poco ese sueño y empiezo a trabajar en Chile súper bien, pero había para mí un cohete, estaba esperando a encenderse, que estaba con telaraña, estaba cubierto, ya no lo veía, había desaparecido en mi mente. Pero allá empezando a trabajar, conozco a alguien, una chica que se fue a Alemania y que está actualmente en Berlín, que se esforzó muchísimo y que dijo, ¿sabes qué? Estudié algo en Chile, no me importa, me voy a Alemania, voy a convalidar mis títulos, voy a sacar el pasaporte, todas las cosas necesarias para quedarme allá, y era su sueño. Entonces cuando me dijo eso fue como, oye, ¿por qué yo no me voy a Alemania? Fue como, ya, perfecto. Y fue una sesión también completamente distinta, porque no tenía ningún pasado o relación con el alemán como lenguaje. Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Porque dije, me voy a Alemania y me voy a quedar allá. Me voy a quedar allá, me voy a quedar allá. Y con esta idea partí de a poco estudiando alemán, aprendiendo alemán, concurso alemán. Cuando llego a Alemania ya podía presentarme con lo básico, pero estaba este momento porque yo llegué con una visa Work and Holiday de 1 año, que uno no puede repostular a esta visa, sino que es una vez en tu vida, y yo quería quedarme, quería trabajar acá en Alemania. Y me vine a Leipzig porque una historia de mi tío, que no se fue a Estados Unidos, se fue a Alemania por ser exiliado durante la dictadura del 73 en Chile. Formó una familia y acá vive mi
mis primas y mi tía en Leipzig y en Halle. Pude llegar acá a Leipzig en la casa de mis primas, me ayudaron muchísimo, que fue un apoyo pero gigante, y de ahí empecé a estudiar, utilizar nuevamente mi método, y este fue casi que un caso crítico porque era totalmente nuevo. Tenía 26 años. Y dije, ya voy a hacer todo lo posible, voy a colocarme pero 100% para poder lograr este objetivo. ¿Y qué es lo que pasó? Luego de 2 meses y medio pude realizar una entrevista en alemán, conseguí mi trabajo en alemán y ya llevo casi cerca de 2 años en Alemania, en Leipzig, y más o menos 1 año y medio trabajando como Project Manager y todo en alemán. Entonces fue una experiencia pero tremenda de decir que el lenguaje te abre muchas puertas, porque acá en Leipzig los trabajos casi todos eran en alemán. En inglés son mucho más bajos en comparación con Berlín, que es súper multicultural y súper open mind en ese sentido. Hamburgo también puede encontrar trabajo en inglés, en München también, países que son un poco más globalizados en cierta manera. Pero acá en Leipzig era bastante complejo. ¿Cómo lo puedo hacer para quedarme acá? Estudiando alemán. Tengo que aprender alemán. Y salió todo bien y estoy muy agradecido al esfuerzo que he hecho. Y puede ser que tú también estés algo parecido, que quieres moverte o quieres aprender un lenguaje nuevo. Y con este método que en verdad utilicé y que me funcionó súper bien, fui capaz de aprender un lenguaje que es el alemán, que es muy difícil porque tiene muchas cosas, que está el tema de los casos. Te preguntarás qué son los casos. Eso será para otro video, pero es completamente distinto al español, francés o el inglés. Lo tienen el ruso, si no me equivoco, el polaco también. Son cosas que en nuestra mente no caben porque es distinto, no existen en otros lenguajes. Entonces, si tú estás en un caso similar de querer aprender un lenguaje, te invito a empezar a estudiar, a hacer todo lo posible para poder obtener este lenguaje. Tal vez tienes un objetivo, tienes una idea, un plan de irte a vivir a otro país, de irte de intercambio, de tomar una work and holiday e irte a Australia, Nueva Zelanda, a Europa, a Estados Unidos, a lo que sea. Atrévete, porque en verdad es una experiencia que es muy satisfactoria y gratificante, la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse en distintas situaciones y conocer otras culturas. Y cuando estamos aprendiendo lenguajes pasa mucho que una vergüenza y te puedes sentir un poco ¿quién a pensar las otras personas? Te invito a pensar así. Espero que se vea la polera. I can hear the haters. Así que da lo mismo si tú estás hablando un lenguaje quebrado, que así le dicen, a broken language, es porque tienes otro lenguaje que es tu lengua materna. Así que tú estás aprendiendo un segundo lenguaje, un tercer lenguaje, un cuarto lenguaje, lo que sea. Atrévete, porque colocarse en esta zona de confort, intentar hablar en otro lenguaje, es tremendo. Así que si te gustó el video, suscríbete, ponle like y nos vemos en el siguiente video.